niños. Les decía yo que vamos para Davos, Suiza, en donde esperaron pues con mucha expectativa y no con tan buenas caras al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está cumpliendo un año en su cargo. Se cumple un año del regreso de Donald Trump al poder. Un mandato que sacudió desde la política interna, la economía y hasta las relaciones internacionales. En Mañanas Blue 10 AM, analizamos lo que dejó estos primeros 365 días y lo que todavía está por venir. Y lo que todavía está por venir, sí señores, porque precisamente hablando de Davos, Suiza y del año que ya lleva Donald Trump en la Casa Blanca, haciendo temblar el orden mundial que conocemos hasta hoy, pues el mandatario norteamericano lanzó la amenaza más directa a la OTAN, en donde están sus aliados principales, que son la Unión Europea, sobre su intención de tomarse Groenlandia. Y dijo el presidente Trump textualmente: pueden decir que sí y lo apreciaremos mucho, o pueden decir que no y los recordaremos. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Queremos una porción de hielo para la protección del mundo y no nos la quieren dar. Nunca hemos pedido nada más y podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra y no lo hicimos. Así que ellos tienen una opción. Pueden decir que sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir que no y lo recordaremos. Esto, Camila, al mismo tiempo que Donald Trump dijo en su discurso que de momento pues descarta usar la fuerza para quedarse con Groenlandia. Eso me parece importante porque antes de irse para Davos, Gonzalo, decía el presidente Trump que si no accedían a que Estados Unidos pudiera tener Groenlandia, lo harían pues por la fuerza. Y ahí se sacudieron los mercados, el mundo entero diciendo estamos enfrentando un nuevo orden mundial, pero llegó a Davos y dijo otra cosa distinta. Pues dijo que no iba a utilizar la fuerza militar, pero que iba a trabajar de la mano con los aliados europeos para presionar y tomarse digamos, Groenlandia, ya sea comprando el territorio. Ahora bien, Camila, es que de Donald Trump podemos esperar muchísimo. El día de ayer era un Donald Trump mucho más calmado, mucho más tranquilo, incluso abriendo la posibilidad al diálogo a lo interno de los Estados Unidos. Y hoy vemos a un Trump sumamente diferente, un Trump incluso mucho más agresivo. Le dio con el tobo a Emmanuel Macron, lo bulió en plena tarima. Se burló de él, de cómo él presionaba a Emmanuel Macron con respecto a los aranceles, diciéndole: señor Emmanuel Macron, usted lo va a hacer sí o sí, porque si no le impongo aranceles del 25%, y Emmanuel Macron siempre reculaba ante la presión de Donald Trump. Escuchemos precisamente a Emmanuel Macron, quien auspiciaba el respeto del Estado de Derecho que se ejerce en Europa, a diferencia de lo que hace Donald Trump, que es un bully. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect. Un lugar como Europa, que a veces es lento sin duda, que necesita ser reformado sin duda, pero que es predecible, que es leal y donde se sabe que la regla del juego es el Estado de Derecho. Eso es algo positivo. Y aquí, en el epicentro de este continente, creemos que necesitamos más crecimiento, más estabilidad en este mundo, pero preferimos el respeto frente a los abusivos, preferimos la ciencia frente al conspiracionismo y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Me preguntan los oyentes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube que por qué Emmanuel Macron salió con gafas ayer en su discurso en el foro de Davos. Ha dicho que tiene un problema en los ojos y que por eso temporalmente tiene que estar con gafas oscuras. Pero lo vimos, Camila, en reuniones bilaterales, en el discurso que estábamos oyendo, siempre estuvo con sus gafas de sol. Con las gafas. Porque algo le pasó, lo operaron o alguna cosa le hicieron. Una intervención ocular. Perdón, la falta de consideración, pero hay unos memes que han salido de tema de Macron. Pero es que quedaba muy fácil hacer memes de esto. Pero mire, coordinado con Macron, y también lo mencionábamos ayer, habló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que recalcaba en su discurso de 20 minutos que la época que conocíamos del derecho internacional quedó atrás. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it.
Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine. Sabemos que el viejo orden no va a regresar y no deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Creemos que a partir de la fractura podemos construir algo todavía más grande, más fuerte, mejor y más justo. Esa es la tarea de las potencias medias y los países que más tienen que perder. Y en un mundo de fortalezas y más que ganar con una cooperación genuina, los poderosos ya tienen su poder. Mire, y hay Mark Carney, que hubo imágenes, creo que de la semana pasada o hace un par de semanas, Gonzalo, visitando a Xi Jinping en China, porque en ese discurso diciendo el viejo orden mundial se acabó, es decir, en donde Estados Unidos era la potencia y donde todos estábamos aliados y mirando hacia Estados Unidos, ya no va más, tenemos que buscar otras alianzas, otros lugares. Y a Mark Carney le han llovido críticas porque recordemos que él estuvo con Xi Jinping, pero usted se acuerda que en el gobierno cuando estaba Justin Trudeau no hubo un escándalo gigantesco de que los chinos estaban espiando al gobierno de Trudeau a través de Huawei como empresa, y eso fue una cosa espantosa, como que suspendieron relaciones, etcétera, etcétera, porque los chinos estaban espiando a los mandatarios canadienses. Entonces dicen, bueno, nos estamos poniendo muy machitos frente a Donald Trump, pero con Xi Jinping agachamos la cabeza cuando nos espiaron hace algunos años. No, bueno, pero es que la frase favorita de los analistas en la actualidad es que no queda de otra, Camila. Mientras Donald Trump empuja a sus aliados a alejarse precisamente de los Estados Unidos, China hace como la caricatura del tigre limándose las uñas, ¿no? Esperando que le toquen la puerta. Y justamente Canadá está haciendo eso. Firmaron un acuerdo de intercambio comercial de energía y de vehículos eléctricos. Es lo que le queda, sobre todo cuando decía Carney, a las potencias medianas, ¿no? Ir en bloque y buscar otros mercados. Mercados como, por ejemplo, el que va a buscar Europa. Es que Ursula von der Leyen, además con un tono casi que desafiante, la mirada, la gesticulación, decía, vamos a India, salgo este fin de semana para India para firmar uno de los mayores acuerdos comerciales que Europa ha firmado con un país de 2.000 millones de habitantes y que sin duda alguna aleja un poco la cercanía de Europa para con los Estados Unidos y su dependencia. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, Justo después de Davos, el fin de semana viajaré a India. Todavía queda trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico, que de hecho algunos llaman la madre de todos los acuerdos. Uno que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte de todo el PIB mundial. Y lo que es crucial, le otorgaría a Europa una ventaja de primer movimiento con uno de los continentes de mayor crecimiento y más dinámicos del mundo. Pero otro que estuvo ahí presente en Davos fue el CEO de BlackRock, Gonzalo, que es este fondo de inversión, este gestor de activos, que es el más grande del mundo. 14 billones de dólares gestiona BlackRock, que en inglés yo siempre me confundo. En inglés se diría 14 trillion dólares. Sí, gestiona BlackRock. Pues esas fueron las cifras que salieron a finales del 2025. El señor Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, hizo una crítica muy fuerte al foro y dijo que el populismo está ganando terreno en la sociedad. Yo no sé si ahí también criticaba al presidente de su país, el presidente Donald Trump, o no. For many people, this meeting feels out of step with the moment. We hear all about the elites. And how does that play out in an age of populism? How does an established institution make a difference in an era of deep institutional mistrust? And there's some truth to the critique. I believe in this forum for a long time.
I certainly wouldn't be leading this. Para muchas if I personas didn't esta believe reunión that se we siente can desfasada frente al momento que vivimos y escuchamos constantemente críticas a las élites y surge la pregunta de cómo empieza a encajar todo esto en una era de populismo, cómo puede una institución establecida marcar diferencias en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones. Y hay algo de verdad en esa crítica. Durante mucho tiempo creí en este foro y ciertamente no estaría aquí si no creyera que podemos cambiar y mejorar el mundo, pero también es evidente que hoy el mundo deposita mucha menos confianza en nosotros para ayudar y darle forma a lo que viene. Por eso estamos frente a un nuevo orden mundial, es lo que estamos viendo porque lo aceptan todos los mandatarios que escuchamos, y es que estamos siendo testigos de cómo ese orden mundial liberal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial está haciendo agua. Sabe, Camila, que el discurso del primer ministro de Canadá me generó pues muchas reflexiones y me pareció muy impactante porque fue muy honesto. Decía lo siguiente en uno de los pedacitos cuando empezaba a hablar, decía: sabíamos que la historia del orden internacional basado en las normas era parcialmente falsa, y ahí nos da una cachetada de realidad cuando todos creíamos en el multilateralismo, por ejemplo. Decía lo siguiente, que los más fuertes se eximían cuando les convenía. Ahí podemos hablar, por ejemplo, del derecho al veto de algunos países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que bloqueaban simplemente a su parecer cuando les convenía o no. Decía también que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o de la víctima, y que eso nos llevó al punto en el que estamos ahora. Pero decía, eso funcionaba de una u otra manera porque teníamos, digamos, la protección de los Estados Unidos. Como Estados Unidos ya no cree en esas normas internacionales, pues tenemos que buscar otro camino, y para eso estamos las potencias intermedias, que si nos unimos no vamos a ser tan pequeñas. Sí, para eso está Europa, precisamente para que Europa unida pueda, y qué tristeza pues que en un foro en Davos y tengan que ponerse a discutir sobre los caprichos de Donald Trump, pero bueno, mire, hay varias cosas. Sobre lo que dijo Macron, es muy importante cuando él dice, nosotros preferimos la ciencia. ¿Cómo es posible que Donald Trump salga en un encuentro de estos a decir que pues que lo de las energías limpias, eso pues no tiene importancia, que eso no tiene ninguna relevancia, lo de las energías limpias, y que por eso les quitó presupuesto, que hay que ir con todo con los combustibles fósiles? Lo que estamos viendo es la entrada a la diplomacia del negacionismo y la mentira, o sea, negar las cosas y mentir, lo que además lo dice también en un gran artículo que escribió Anne Applebaum en The Atlantic, en que dice ella, esto es a punta de mentiras. O sea, Trump no ha finalizado 8 guerras. ¿Cuál? Lo que dice en la carta es pura carreta. Entonces, mirar que en la opinión pública, pues los vientos para Trump están cambiando mucho, y ayer ocurrió algo pues muy importante. Se dieron a conocer las declaraciones del arzobispo para la diócesis católica del ejército, el señor Timothy Broglio. Le dijo a la BBC, le dijo, mire, es moralmente aceptable desobedecer órdenes que son moralmente inaceptables, que son moralmente cuestionables, como es invadir a Groenlandia. Y Camila, un último, bueno, no sé si un último ingrediente, pero ingrediente de este cóctel explosivo de muchos focos de tensión en el mundo que quería agregar es lo que está pasando con los bonos en Japón y de Estados Unidos, que tiene mucho que ver con lo político y con lo que está pasando con Donald Trump. Uno ve los precios del oro y caminan a movimiento de pánico. La cantidad de oro que los bancos centrales del mundo, China especialmente, están comprando, refugiándose por si algo fuera a pasar, o bien una crisis financiera, o bien una guerra mundial. O una falta de confianza en el dólar. Es que recordemos que el papel moneda es simplemente que todos confiamos que usted me lo recibe si yo le compro algo para intercambiar. Con esto que está haciendo Donald Trump, que ya no es un país confiable para muchos, porque dicen hoy dice una cosa, mañana dice otra, los aranceles, nos vamos a meter a Groenlandia, dicen, ¿será que el dólar puede ser una moneda o puede seguir siendo moneda de refugio? Pero más que sí, por lo de Donald Trump es por la deuda pública de los Estados Unidos, que cada vez pues hay más temor de que puede llegar a ser insostenible, y a eso se le sumó una última cosa, Camila, una declaración que dio la primera ministra de Japón la semana pasada, que anunció que va a bajar impuestos. Eso aumentaría el déficit fiscal japonés, y bueno, el tema de Japón y Estados Unidos de su deuda pública está muy tensionado, y por eso estamos viendo que el oro, es una locura lo del oro, ya cotiza $4,800 la onza, se dirige a los 5,000.
que para que tengamos en cuenta la dimensión, antes de que arrancara la pandemia, la onza de oro estaba en $2.000. Hoy ya camina a los 5.000. Y eso es obviamente combustible para los mercados ilegales aquí en Colombia, que muchos se abastecen precisamente y se sostienen a punta de minería ilegal y de oro. Pero, ¿sabe qué? Creo que está hablando el presidente argentino Javier Milei en Davos, Suiza, en estos momentos. Y Javier Milei, pues que se ha convertido en un referente para muchos nuevos políticos que quieren que su país pues gire hacia una política más austera, de lo que hablábamos más temprano, de bajarle el sueldo a los funcionarios. De todo esto se deriva que una de las características del capitalismo de libre empresa es que es una doctrina justa. Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos probado que el mismo es justo, ahora es momento de probar que además es eficiente. El primer planteo al respecto fue realizado por Adam Smith, quien utilizando el argumento de la mano invisible postulaba que cada individuo persiguiendo su propio interés llevaba al máximo bienestar social. Más tarde, los y está Javier Milei pues haciendo toda su discurso también pues recurriendo a la historia económica y a los conceptos que él con los cuales él gobierna, porque recordemos que pues también en economía hay un debate enorme y él ha planteado uno que es con el que ha llegado a gobernar Argentina, que es reducir el gasto público, la libre empresa, el libre mercado, el sector privado, el sector público más chico y el mercado que regule lo que está pasando en las relaciones entre los ciudadanos. En fin, ya ahorita vamos a ver y hacer un resumen de lo que pasa en Davos con ese discurso de Javier Milei, el presidente argentino. Jennifer, hace algunos meses usted nos trajo una cifra que la verdad sorprendió mucho y es del número de colombianos en España, que batió récord el año pasado, ¿no? ¿Cuántos colombianos es que viven en España? 1 millón de colombianos en Madrid, en la comunidad de Madrid, no era en toda España, si no recuerdo mal ese dato, Camila. Hay muchos colombianos en estos momentos viviendo en España. De hecho, creo que dentro de poco, si no ya, va a ser la comunidad extranjera número 1 en territorio en la península ibérica. Y además, Camila, que España ha dado un vuelco interesante en términos de migración, porque mientras en Estados Unidos se hace más difícil el tema de la naturalización, de poder trabajar o adquirir una visa, en España lo están facilitando. Hace más o menos un año que estuve por allí hablando con gente de Uber de otras nacionalidades, por ejemplo, con la gente que uno se encuentra, pues básicamente lo que decían, Camila, es que allá está siendo más fácil adquirir una residencia. Han facilitado algunas vías para que la gente pueda lograr esa residencia y está siendo el país escogido por muchos extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, por cierto, para asentarse en un país europeo. Y 1.030.000 personas, perdón, Camila. En España. En todo España. Es una barbaridad de gente. El 2% de la población española es colombiana. Imagínese, por eso nos escriben tantos oyentes desde España al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Y muchos oyentes desde España, Gonzalo, nos escribieron y nos mandaron videos y cosas que estaba sucediendo en la prensa de ese país y en los programas periodísticos criticando a Rodríguez Zapatero, el expresidente español, por su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Después de que se dio ese 3 de enero, pues la captura o sacaron los norteamericanos a Maduro de Miraflores, empezó a preguntarse mucha gente en España, bueno, ¿y Zapatero qué? ¿Qué es lo que pasa con Zapatero? Porque no sabe la cantidad de mensajes que me llegan de colombianos allá con programas de televisión y demás que sí le preguntan a Rodríguez Zapatero, bueno, ¿usted cuándo va a rendir cuentas por su relación con el régimen chavista? Y no solo Zapatero, a ver, gran parte del PSOE, ¿no?, que ha sido cómplice del gobierno chavista. Y Rodrigo Zapatero no solo ha tenido, digamos, ese nexo con Nicolás Maduro, nexo con el chavismo. A partir de 2014, más o menos 2013, se empezó a sentir ese acercamiento del exmandatario que, digamos, ha fungido como una figura de interlocutor, dicen algunos, del chavismo con, por ejemplo, los Estados Unidos. Hay muchas, pero muchas denuncias. Recordemos una que hizo Piedad Córdoba, Camila, en una entrevista que le dio a Las Dos Orillas en el 2020, en el que el señor le decía a la propia Piedad Córdoba, es que nosotros en Venezuela nos dieron una mina. Escuchemos. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá.
Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Es parte de una de las tantas denuncias que surgen en contra del expresidente español y que nos acompaña ahorita en línea el señor Laurent Salet, sí, que ha denunciado una y otra vez lo que ha hecho el exmandatario sobre los favores, los nexos, las conexiones que ha tenido con el régimen venezolano. Laurent Salet, incluso, más allá de ser dirigente político opositor de Venezuela, fue preso político. Don Salet, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Hola amigos, saludos, buen día. A ver, señor Laurent, ¿cuál es el nexo que une a Zapatero con el gobierno chavista, más allá de lo que le pudimos escuchar a Piedad Córdoba? Bueno, el señor expresidente de España, Rodrigo Zapatero, ha fungido en la práctica como un operador político de Nicolás Maduro, y especialmente de los Rodríguez, ¿no? Y una de las cosas que, además de sus negocios y cosas particulares que tienen a nivel económico, el trabajo de Zapatero básicamente ha sido no solo proyectar la imagen de Rodríguez, de Delcy y del proyecto de Maduro, sino bloquear cualquier denuncia, cualquier acción en contra de estos funcionarios. Por ejemplo, uno de los trabajos de Zapatero ha sido evitar cualquier sanción en la Unión Europea en contra de funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Y una de las cosas que ha buscado siempre es levantar las sanciones a Delcy Rodríguez. Por eso es su papel protagónico cada vez que hay una excarcelación, buscan proyectarlo, ¿no? Para que él pueda tener esa capacidad y ese margen de operación aquí en la Unión Europea. Zapatero ha estado vinculado al régimen venezolano desde muchísimos años atrás y los últimos 10 años muy metido en Venezuela, y lamentablemente ha sido un papel triste porque, entre otras cosas, ha estado muy metido en el juego maquiavélico que hay con los rehenes, ¿no? Ese intercambio que vemos, bueno, te entrego un preso político y a cambio me das esto, a cambio me levantas sanciones, te entrego un secuestrado y a cambio me reconoces como gobierno, te entrego un secuestrado y a cambio me liberas estos pagos para las empresas, me entregas te entrego un secuestrado y apoyas un diálogo para unas supuestas elecciones que nunca se dan. Entonces, Zapatero por eso tiene tanto repudio en la comunidad venezolana, sí. Por eso tiene tanta resistencia en la población venezolana. Señor Salet, yo hace unos días oí un debate muy acalorado que usted tuvo con un político español sobre este tema, y me gustaría que le comparta a nuestra audiencia en Blue Radio, que la mayoría no tuvo la oportunidad de oír eso, cuando usted relataba que Zapatero le decía a su madre que por favor no contara nada de lo que ustedes estaban sufriendo y que no hablara de las torturas del helicoide.